Bendigo y alabo el nombre del Señor porque Él está en este lugar y Él está en nuestras vidas. Amén. ¿Le parece si nos ponemos en pie? Daniel 4, verso 28 al 33. El título que le he puesto a esta predicación dice: de la corona al pasto. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, todos juntos, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como la de las aves. Alabado sea el nombre del Señor. Tome su asiento. Que Dios nos bendiga en esta tarde. Quiero abrir este mensaje con una pregunta bien singular. ¿A cuántos en esta sala, de los que estamos acá, les gusta comer bien? ¿Cierto? ¿A cuántos nos gusta comer comida sabrosa, comida rica? Una buena parrillada, un lomo a lo pobre, de repente por ahí sale una chorrillana. Yo creo que a todos, ¿cierto? A todos los que estamos en este lugar nos gustan las comidas ricas, las comidas sabrosas. Y si yo le dijera en esta tarde que hubo un hombre, como lo leíamos, que después de haber comido las mejores comidas, las comidas más sabrosas, de haber degustado los mejores platillos, los mejores platos, terminó comiendo pasto, tal vez usted no lo creería. O tal vez, si vamos más allá, más de a uno de los que estamos en este lugar, tal vez nunca había leído este pasaje, de que hubo un hombre que terminó comiendo pasto. ¿Por qué? Debido a su soberbia, debido a su orgullo. Y lo hizo por un periodo de ¿cuánto? De 7 años. Y ese hombre fue nada menos que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero ¿qué injerencia tiene este rey de Babilonia, con el pueblo de Dios? Vamos ahí a Daniel, en el capítulo 1, versículo 1 al 7. ¿Qué dice Daniel, capítulo 1, del 1 al 7? En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, nótese, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años,
para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Permanece ahí mi hermana Séfora, en el verso 6. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado estos nombres, ¿cierto? Daniel y sus amigos. En la escuela dominical a los niños se les enseña acerca de Daniel y sus amigos. Sus amigos originalmente se llamaban Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. No son pocos los eruditos de la palabra del Señor que dicen que cuando Daniel fue deportado, en esta parte que estamos leyendo de la palabra del Señor, a Babilonia, tiene que haber tenido entre 14 y 17 años. ¿Por qué? Porque fíjese lo que leíamos delante, la palabra del Señor lo da a conocer como muchachos. Entonces no son pocos los eruditos de la palabra de Dios que dicen que Daniel cuando fue deportado a Babilonia tenía entre 14 y 17 años. Amén. Vamos al versículo 7, por favor. A estos, a Daniel y sus amigos, el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael le puso Mesac y a Azarías Abednego. Entonces tenemos que, a través de este pasaje, podemos entender que Dios permitió que el rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, sitiara a su pueblo, y lo sitiara y lo llevara cautivo a Babilonia. ¿Por qué? Debido a su desobediencia y a la idolatría. Mi hermano Mario, en medio de la oración, hablaba que nosotros como país muchas veces hemos caído en la idolatría. Este pueblo para ellos era prácticamente un deporte, el hecho de ir detrás de otros dioses y no adorar al verdadero Dios, a Yahvé, a Jehová. Entonces no hicieron caso a las advertencias de los profetas, de los instrumentos que el Señor levantó, y verdaderamente Dios permitió que el rey Nabucodonosor sitiara a su pueblo y lo llevara cautivo. Y lo llevó cautivo, y entre medio de ellos iba Daniel junto con sus amigos. Pero hay algo importante que resaltar del versículo 7. ¿Se ha preguntado usted por qué a Daniel y sus amigos les cambiaron sus nombres? ¿Cierto? Como lo vemos ahí en el pasaje. Les cambiaron sus nombres porque, número 1, era una forma de borrar su identidad y su fe, ya que los nombres hebreos de los 4 jóvenes hacían referencia directa a Yahvé. Lo repito, ya que los nombres hebreos de los 4 jóvenes hacían referencia directa a Yahvé, es decir, a Jehová. Entonces tenemos que Daniel significa Dios es mi juez. Ananías significa Yahvé ha sido propicio. Misael significa ¿quién es como Dios? Y Azarías significa Dios es mi ayuda o Jehová es mi ayudador. Entonces los babilonios, al cambiar los nombres de Daniel, de Ananías, de Misael y de Azarías, y ponerle Belsasar, Sadrac, Mesad y Abednego, querían cortar de raíz toda ligación espiritual, todo vínculo espiritual con el Dios de Israel, llamado Yahvé, Jehová, y de esa manera integrarlos completamente al sistema babilónico con nombres nuevos que hacían referencia directa a sus dioses. Entonces, estos nombres nuevos que le pusieron de Belsasar, Sadrac, Mesac, Abednego, hacían referencia directa a los dioses babilónicos. Y resulta que fue en Babilonia que Jehová Dios engrandece a Nabucodonosor y lo hace el rey más grande de la tierra. Y lo hace el rey más grande de la tierra. Y eso lo podemos comprobar en Daniel, capítulo 2, versos 36 y 37. Daniel 2, versos 36 y 37.
este fue el sueño y ahora lo interpretaremos al rey. ¿Quién está hablando ahí? Daniel. ¿Y a quién le está hablando? A Nabucodonosor. Su majestad es rey entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria. Lo leo nuevamente. Su majestad es rey entre los reyes. O sea, no había ningún otro rey más grande, tan grande en ese momento como el rey Nabucodonosor. El Dios del cielo, Yahvé, le ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria. Dios lo había engrandecido a estos hombres. Por su voluntad, Él era el rey más grande de la tierra. Pero nuestro Dios, aparte de engrandecer a Nabucodonosor, también engrandece a su hijo Daniel. Porque cuando Nabucodonosor tuvo un sueño, ahí en Daniel capítulo 2, dice la palabra del Señor que ningún hombre lo pudo descifrar, lo pudo interpretar, solamente Daniel. Entonces, por honor al tiempo, yo no le voy a dar a conocer el sueño del capítulo 2, léalo en su casa. Solamente le puedo adelantar que lo que soñó el rey Nabucodonosor fue que él veía en el sueño una estatua, y la cabeza de esta estatua era de oro, los brazos y su pecho eran de plata, y su vientre y sus muslos eran de bronce. Y de repente vino una piedra y empezó a despedazar desde los pies hasta barrer y pulverizar toda la estatua. Ahí se la dejo, como dicen los jóvenes. Ahí se la dejo. Lea el capítulo 2 porque es apasionante el libro de Daniel. Y él recurrió a los magos, a los hechiceros, a los adivinos, a todos los hombres cercanos que él tenía para poder interpretar el sueño, y no lo hicieron. Pero Daniel lo pudo hacer porque la gracia, la sabiduría, la inteligencia de parte de nuestro Dios estaba con Daniel y respaldaba su gestión, y Daniel lo pudo interpretar. Ningún hombre lo pudo descifrar, solo Daniel. Y como premio por haber descifrado su sueño, ¿qué es lo que hizo el rey Nabucodonosor? Lo nombra gobernador de Babilonia y jefe de todos los sabios de Babilonia. Después nos encontramos con Nabucodonosor levantando una estatua y ordenando que todas las personas de la tierra la adoren. Y ahí a los que intervienen en esta escena son los amigos de Daniel, ¿cierto?, que ahora se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. Y dice la palabra del Señor que este hombre da a conocer la idea de una estatua y levanta una estatua muy grande, ¿cierto? Entonces, la idea era que cada persona que pisaba la tierra, al sonido de las trompetas, de la flauta, de la cítara y todo instrumento musical, se postrara y adorara a la estatua que él había erigido. Los eruditos de la palabra del Señor dicen que es muy probable que esta estatua haya sido de él mismo, o sea, levantando la estatua del mismo rey Nabucodonosor, para que la gente se postrara y le adorara. Pues bien, estos tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, no hicieron caso al decreto que había de parte del rey. Y como siempre hay alguien que ve, siempre las cosas se saben, ¿cierto? Vino una persona y le fue con el cuento al rey Nabucodonosor y le dice: oye rey, parafraseando, resulta que tú dictaminaste un decreto de que al sonido de los instrumentos todos se postraran y adoraran a la estatua, y resulta que hay unos hijos de Judá que escuchan el sonido de las trompetas, pero ellos no lo hacen. El rey Nabucodonosor lo manda a buscar a estos tres hombres y les dice: ¿por qué no están adorando la estatua? Yo les voy a dar una oportunidad. Al sonido de las trompetas, de todo instrumento, ustedes se van a postrar y van a adorar a la estatua que yo he erigido, que yo he levantado.
Entonces estos hombres llenos de la gracia, del poder de Dios, le dicen, ¿sabes qué, rey? No te desgastes, ni siquiera nosotros deberíamos responderte, porque le advirtió el rey Nabucodonosor, y si ustedes no lo hacen, van a ir a parar al horno de fuego. ¿Se recuerda a ustedes esa parte de ese pasaje bíblico? Ya, pues entonces los hombres de Dios, Sadrach, Mesach y Abednego, le dicen, no te desgastes, rey, si nosotros no vamos a adorar la estatua. Y para que tú sepas, si tú decides tirarnos al horno de fuego, sepas tú que el Señor, el Dios al cual nosotros servimos, tiene la capacidad para poder librarnos del horno de fuego. Y si aún no lo hace y nosotros morimos, de partida anda sabiendo tú, oh rey, que nosotros no vamos a adorar a tus dioses y no vamos a postrarnos y no vamos a adorar la estatua que tú has erigido. Porque al único que nosotros le debemos reverencia y adoración es al Dios Jehová que nosotros servimos. Y dice la palabra del Señor que este hombre se llenó de ira, se llenó de impotencia. Me imagino yo que se tiene que haber puesto rojo de tanta ira, de poder agarrarlo, como decimos los chilenos, del cuello y triturarlo a estos muchachos de Dios. Y ordena que el horno se caliente 7 veces más de lo previsto. Entonces ordena que sean echados al horno de fuego, elige a los más valientes, a los más forzudos, a los más fornidos, que los tomen, a Sadrach, Mesach y Abednego, y los tiren adentro del horno de fuego. Y es así como la palabra del Señor dice que fueron lanzados y el horno estaba tan caliente, estaba tan ardiente, que los hombres que tiraron a los hombres de Dios, a Sadrach, Mesach y Abednego, murieron. Los soldados babilónicos murieron de lo caliente que estaba todo ese horno. Y de repente pega una mirada para adentro y se supone que tendría que haber sido calcinado. Y dice, el rey dice, nosotros no tiramos a 3 hombres. Y yo me reía cuando preparaba el mensaje, porque si usted lo lee bien en la palabra del Señor, el rey Nabucodonosor dice, nosotros no tiramos a 3 hombres. Entonces se me vino a mí la frase esa muy chilena que decimos, vamos arando, dijo la mosca. Nosotros tiramos a 3 hombres, y él había dado la orden nomás. ¿Y por qué yo veo de que adentro hay 4 hombres caminando y el 4.º hombre es como el hijo de los dioses y están sin las amarras y el fuego no les hace daño? Entre paréntesis, cabe destacar que muchos eruditos de la palabra del Señor dicen que aquí se produjo una teofanía, que el 4.º hombre era Jesucristo mismo encarnado, caminando ahí junto con Sadrach, Mesach y Abednego. Y ellos dicen que lo corrobora el hecho de que la palabra del Señor dice, es como hijo de los dioses. Haya sido Jesucristo mismo, haya sido el arcángel Miguel, el tema es que Dios mismo había enviado a su ángel para poder respaldar a Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces viene el rey y los llama para que salgan. Sadrach, Mesach y Abednego salen de ahí y se da cuenta el rey, se dan cuenta los cercanos al rey, los gobernadores y todos los demás que trabajaban para él, que verdaderamente el fuego no le había quemado ni su cuerpo, ni su ropa, ni su pelo. Y parece irrisorio, parece fantástico, como algo increíble de no creer, ni siquiera tenían olor a humo. Pero ese es el Dios al cual nosotros servimos. El mismo que estuvo ayer, hoy y por los siglos, porque Él no cambia, Él es inmutable. Y ahí el rey cayó rendido ante la evidencia de que de que estos hombres, estos muchachos servían a un Dios todopoderoso que era mayor a los dioses que ellos tenían como babilónicos. Entonces decreta que cualquier persona que venga a hablar mal del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, y su casa, dice la Biblia, convertida en muladar. Entonces vemos ahí en escena al rey Nabucodonosor cayendo rendido ante la evidencia que hay un ser superior a todos los dioses que ellos tenían en Babilonia.
Y de esta manera, amados hermanos, llegamos al capítulo 4, que es como una especie de carta imperial que Nabucodonosor manda a distribuir por todo su imperio después de haber recuperado la cordura. El capítulo 4 nos da a conocer que Nabucodonosor tuvo otro sueño y Daniel se lo interpreta. En él relata que veía un árbol. Si usted después en su casa analiza y lee el capítulo 4, Nabucodonosor ve un árbol frondoso, un árbol grande, y la Biblia dice que su copa llegaba hasta el cielo, un árbol muy lindo que tenía mucho fruto y todo el mundo comía de aquel árbol. Y se veía el árbol de los confines de la tierra, y bajo los pies del árbol habitaban los animales, resguardándose bajo la sombra que daba el árbol. Y también dice la Biblia que en las ramas habían aves que hacían nido. Y de repente prosigue el relato de la palabra del Señor, aparece un ángel y dice: corten el árbol y destrúyanlo, pero dejen el tronco y las raíces. Dejen que el rocío empape, moje a este hombre. Dejen que coma pasto como el ganado. Dejen, prosigue el relato del ángel, que su mente se turbe de tal manera en que su mente humana se transforme en una mente animal y que se comporte como un animal, hasta que hayan transcurrido 7 años. Y sabe usted que buscando, indagando por aquí y por allá, yo me llevé una gran sorpresa cuando descubrí que esta locura que tuvo el rey Nabucodonosor, si nosotros lo traemos al siglo XXI, esta patología psicológica, psiquiátrica, existe. ¿Y sabe cómo se llama? Voantropía. Voantropía, que es un trastorno psiquiátrico en la que una persona cree de forma delirante que es un animal, y se comporta como tal. Y la persona normalmente se comporta como 2 tipos de animales, como el buey o como la vaca. ¿Y qué leíamos delante en el pasaje, en la apertura de la predicación? Bueyes. Entonces, eso nos da a conocer que esa patología que padeció el rey Nabucodonosor es la voantropía. Entonces, el rey sabía que había un hombre, había un muchacho que podía descifrar su sueño, porque sus magos, sus hechiceros, sus adivinos no tenían la capacidad para hacerlo. Entonces viene y manda a buscar a Daniel y le cuenta el sueño. Y Daniel le dice: ¿sabes tú, oh rey? Me hubiese gustado que este sueño no lo hubieses soñado tú, que este sueño lo hubiese soñado alguno de tus enemigos. Pero te voy a dar la descripción, la traducción del sueño. Tú te van a sacar, mejor dicho, del escenario de los hombres, y vas a habitar en medio de los animales, y vas a comer pasto, y te vas a empapar del rocío del cielo hasta por un periodo de 7 años. Y Daniel le dice: y luego que se terminen los 7 años y tú reconozcas que el Dios Altísimo es el Rey soberano que predomina y que gobierna todos los reinos de este mundo, y que Él le da el reino a quien Él quiera, cuando tú reconozcas eso, se te va a dar la oportunidad de que tú nuevamente vuelvas a reinar sobre Babilonia. Antes no. Por eso yo, rey, te exhorto, parafraseando, que tú te arrepientas. Que tú te arrepientas y que dejes de practicar la injusticia, dejes el orgullo de lado, la vanidad, y tú puedas reconocer que has pecado delante de Jehová Dios. Y así podrás seguir gobernando como hasta ahora lo has hecho.
Pero este rey no obedeció a las palabras de Daniel, quien le aconsejó que dejara de pecar e hiciera lo correcto delante de Dios. Y ahí vemos que desde el versículo 28 se empieza a cumplir el sueño. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, de un año, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Dejémoslo ahí en el verso 30. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué, nótese, para casa real con la fuerza de mi poder, dice el rey Nabucodonosor, y para gloria de mi majestad? Siendo que, como veíamos en los versículos anteriores, quien había engrandecido el reinado del rey Nabucodonosor había sido Jehová Dios. Por lo tanto, todos los atributos, toda la adoración, todo el reconocimiento debía llevárselo Jehová Dios. Y él, el rey Nabucodonosor, estaba adquiriendo todo el elogio para sí mismo, como que por las capacidades de él estaba siendo el más grande de la tierra. Veamos 3 enseñanzas que nos da este pasaje que hemos leído. Número 1, el orgullo nos hace poco empáticos y nos aísla. El castigo de Nabucodonosor no fue un rayo del cielo que lo destruyó, fue la pérdida de su razón. En otras palabras, se volvió loco, terminando por actuar y vivir como una bestia de campo. Cuando una persona se llena de soberbia, pierde la empatía, ya no le importan los demás. El orgullo nos vuelve salvajes en nuestra forma de tratar a los demás y nos aísla en nuestro propio ego. ¿Y qué me viene a hablar esta? ¿Y qué me viene a hablar este? ¿Y qué se ha creído? Número 2, el éxito personal es un préstamo, no un logro absoluto. Es un préstamo, no un logro absoluto. El gran error del rey Nabucodonosor fue mirar su imperio y decir: la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. La lección aquí es un baño de realidad para cada uno de nosotros. Todo lo que tenemos, talento, inteligencia, posición, estatus, dinero, su familia, todo se lo debemos al rey. No es por nuestros méritos, no es por nuestra capacidad, todo se lo debemos al Señor de señores y Rey de reyes, porque Él ha tenido misericordia de cada una de nuestras vidas. El solo hecho de olvidar esto nos puede llevar ¿a dónde? A la arrogancia. Este pasaje nos invita a cambiar el orgullo por la gratitud, reconociendo que somos administradores. Qué importante esta parte. Somos administradores temporales de lo que se nos ha dado, no los dueños del universo. Somos administradores, no los dueños de lo que Dios nos ha entregado. Y número 3, la verdadera grandeza empieza con la humildad. ¿Y sabe qué? Siempre hay espacio para la restauración. Lo más hermoso de Daniel capítulo 4 es el final. Dios no humilló al rey Nabucodonosor para destruirlo, sino para sanarlo. El versículo 34 nos dice que el rey recuperó la cordura. ¿Cuándo? Cuando alzó sus ojos al cielo y dejó de mirarse a sí mismo y reconoció la soberanía divina. Esto nos enseña que la verdadera madurez y estabilidad mental, emocional, comienza cuando somos lo suficientemente humildes para aceptar que hemos sido creídos, mostrando con nuestro comportamiento que no necesitamos a Dios. Y se fija usted que esto no nos ocurre a menudo a nosotros como seres humanos, que logramos algo, nos trazamos un objetivo y ya creemos que la sabemos toda y nos creemos y somos engreídos y tiramos a Dios a un lado. Señor, no te necesito, yo con mi proyecto solito nomás. Y resulta que ahí
en la grandeza que Dios permite que nosotros tengamos en ese momento, es cuando más necesitamos que la humildad empape nuestra vida, que la mansedumbre, la humildad se enseñoree de cada uno de nosotros, porque todo lo que tenemos, todo lo que estamos logrando, se lo debemos simplemente a la misericordia de nuestro Dios. Además, este pasaje nos demuestra que nadie está demasiado lejos para ser restaurado. No importa qué tan bajo hayamos caído, por malas decisiones o por culpa del orgullo, el camino de regreso siempre comienza reconociendo que le hemos fallado a nuestro Dios. Y cada uno de nosotros, amados hermanos, tiene la oportunidad de ser restaurado. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de volverse a Dios. Si hemos pecado, hemos caído, nos hemos comportado mal, hemos cometido errores y hemos dañado a personas, hemos dañado a familiares, tenemos la oportunidad de volvernos a Dios para que Él restaure nuestras vidas. En resumen, Daniel 4 nos recuerda que los reinos, los puestos, el dinero, el éxito, van y vienen, pero lo único que sostiene a una persona en verdad es un corazón humilde y agradecido, porque como bien escribió el propio rey Nabucodonosor al final de su carta, él puede humillar a los que andan con soberbia. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Y fíjese que repasaba y reparaba en algo bien importante. La paciencia de Dios no hay que confundirla con el olvido. Este hombre dijo, pasó un par de semanas, pasaron los meses y se olvidó de que Daniel le había dicho, tú arrepiéntete, no seas injusto, obra bien y podrás seguir gobernando. Se olvidó esas palabras el rey Nabucodonosor y pensó que Dios se había olvidado, pero Dios no se había olvidado. Dios no se había olvidado. Por eso, amados hermanos, que el Señor en esta tarde ya nos bendiga como pueblo de Él, para que en cada momento siempre podamos reconocer que la humildad tiene que estar presente en nuestras vidas, que todo lo que somos, que lo que hemos logrado, que lo que vamos a lograr en el futuro es solamente por la misericordia eterna de nuestro Dios para cada uno de nosotros.